Hola, 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 mis queridísimos amantes de las novelas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, su refugio favorito para desentrañar los misterios, los dramas y las pasiones que nos regalan las telenovelas. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Prepárense para dejar atrás los clichés y sumergirse en un universo de historias turcas que literalmente les volarán la cabeza. Sí, hoy vamos a hablar de esas joyas ocultas, de esas producciones que se atreven a romper moldes, a desafiar las expectativas y a regalarnos personajes complejos, tramas intrincadas y finales que nos dejan pensando durante días. Olvídense de la típica chica pobre que se enamora del rico arrogante, del villano caricaturesco y de los giros argumentales predecibles. Hoy exploraremos las novelas turcas que se animan a ir más allá, a explorar temas profundos y a presentarnos realidades que quizás no conocíamos. Antes de empezar, quiero recordarles que este canal existe gracias a ustedes, a su pasión por las novelas y a sus ganas de descubrir nuevas historias. Si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de nuestros análisis, nuestras recomendaciones y nuestras conversaciones, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en descubrir las últimas novedades del mundo de las telenovelas. Y ahora sí, acompáñenme en esta aventura en busca de las novelas turcas que desafían los clichés. Bueno, pongámonos manos a la obra. Empecemos por una que desde el principio me atrapó por su originalidad y su valentía al abordar temas difíciles, Sasiyet Persona. Esta no es la típica historia de amor, ni siquiera un drama familiar convencional. Sasiyet nos presenta a Aga Beyolu, un jubilado forense que recibe un diagnóstico devastador, Alzheimer. Pero en lugar de dejarse consumir por la enfermedad, Aga decide tomar el control de su destino y utilizar su condición para ejecutar una serie de crímenes contra aquellos que en su pasado cometieron atrocidades que nunca fueron castigadas. ¿Se imaginan? Un protagonista con Alzheimer convertido en justiciero. La serie explora la fragilidad de la memoria, la impunidad, el trauma y la búsqueda de justicia. La actuación de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga, es simplemente magistral. Logra transmitir la complejidad del personaje, su dolor, su rabia y su determinación. Además, la serie está impecablemente escrita y dirigida, con una atmósfera oscura y opresiva que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Olvídense de los clichés de las novelas de venganza, aquí la venganza es un acto de desesperación, una forma de luchar contra el olvido y de dejar una huella en un mundo que parece haberle dado la espalda. Sigamos con otra joya que se atreve a romper con las convenciones, Ethos Bir Bakadr. Esta serie, disponible en Netflix, es un retrato fascinante de la Turquía contemporánea, un país lleno de contrastes y contradicciones. La historia se centra en Merim, una joven de origen humilde y creencias religiosas tradicionales que sufre ataques de pánico. Para buscar ayuda, acude a Peri, una psiquiatra secular y occidentalizada. A través de la relación entre Merim y Peri, la serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre la religión y la secularidad, entre el campo y la ciudad. Ethos es una serie valiente y provocadora que te obliga a cuestionar tus propios prejuicios y a mirar el mundo desde diferentes perspectivas. Los personajes son complejos y realistas, y sus historias te tocan el corazón. La serie no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas, sino que te invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida y la importancia del diálogo y la comprensión mutua. No esperen encontrar romances edulcorados ni dramas melodramáticos, aquí lo que encontrarán es una mirada honesta y profunda a la sociedad turca. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que combina elementos de drama, comedia y fantasía de una manera original y cautivadora, Erkencikus, pájaro madrugador. A primera vista podría parecer una comedia romántica ligera y predecible, pero Erkencikus es mucho más que eso. La serie nos presenta a Sanem Aydın, una joven soñadora y creativa que trabaja en una agencia de publicidad. Allí conoce a Kandibit, un fotógrafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. La relación entre Sanem y Kan está llena de altibajos, de malentendidos y de momentos de gran ternura. Pero lo que hace que Erkencikus sea diferente es la forma en que la serie aborda temas como la libertad, la independencia, la búsqueda de la identidad y la importancia de seguir tus sueños. Sanem no es la típica protagonista sumisa y dependiente, sino una mujer fuerte y decidida que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Kan, por su parte, no es el típico galá. Arrogante y superficial,
sino un hombre sensible y comprometido que aprende a valorar las cosas importantes de la vida. Además, la serie está llena de personajes secundarios entrañables y de situaciones cómicas que te sacan una sonrisa. Si buscan una historia de amor que te haga reír, llorar y reflexionar, Erkencikus es una excelente opción. Siguiendo con las comedias románticas que se salen de lo común, quiero recomendarles Kiral Kask Amor de alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una propuesta inusual para salvar a su familia de la ruina, fingir ser la novia de Omer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos, para que su tía no lo obligue a casarse con una mujer que él no ama. Aunque la premisa pueda sonar trillada, Kiral Kask sorprende por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes carismáticos. La química entre el Zinsangu, quien interpreta a Defne, y Bararduk, quien interpreta a Omer, es innegable. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la honestidad y la autenticidad, y la lucha por encontrar el amor verdadero en un mundo lleno de apariencias y falsedades. No esperen encontrar grandes dramas ni giros argumentales impactantes, pero sí una historia entretenida y conmovedora que te hará pasar un buen rato. Ahora, si lo que buscan es un drama intenso y adictivo, no pueden perderse Kukur el Pozo. Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en Kukur, un barrio marginal de Estambul controlado por la familia Koval. La historia se centra en Yamak Koval, un joven que abandonó su familia y su pasado para vivir una vida diferente. Sin embargo, cuando su padre es asesinado y su barrio se ve amenazado por una banda rival, Yamak se ve obligado a regresar a Kukur y asumir su responsabilidad como líder de la familia. Kukur es una serie llena de acción, intriga y violencia. Pero también es una historia sobre la familia, la lealtad, el honor y la lucha por la supervivencia. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y sus decisiones tienen consecuencias devastadoras. La serie explora temas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. No esperen encontrar finales felices ni soluciones fáciles, aquí lo que encontrarán es una mirada cruda y realista a la vida en los márgenes de la sociedad. Cambiando un poco de tono, quiero recomendarles Mutesim YZYL, El siglo magnífico. Esta serie histórica nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos e influyentes de la historia. La serie se centra en la vida de Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en la esposa favorita de Solimán y en una figura clave en la política otomana. Mutesim YZYL es una superproducción épica con un vestuario impresionante, una escenografía elaborada y una banda sonora envolvente. La serie explora las intrigas de la corte otomana, las luchas por el poder, las rivalidades entre las concubinas y la vida personal de Solimán y Hürrem. Si bien la serie se toma algunas libertades creativas con respecto a los hechos históricos, es una excelente manera de aprender sobre la historia del Imperio Otomano y de sumergirse en una cultura fascinante. Olvídense de los clichés de las novelas históricas, aquí lo que encontrarán es una historia llena de pasión, ambición, traición y drama. Y hablando de dramas históricos, no puedo dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul, Resurrección, Ertuğrul. Esta serie nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie se sitúa en el siglo XIII y narra las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra los mongoles, los bizantinos y otras tribus turcas por el control de Anatolia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie de acción y aventuras con escenas de batallas espectaculares, intrigas políticas y personajes heroicos. La serie explora temas como la fe, el coraje, la justicia y la lucha por la independencia. Si bien la serie tiene una fuerte carga religiosa y política, es una excelente manera de aprender sobre la historia de Turquía y de sumergirse en una cultura rica y compleja. No esperen encontrar romances edulcorados ni dramas melodramáticos, aquí lo que encontrarán es una historia épica de lucha y supervivencia. Ahora, para los que buscan algo diferente, algo que desafíe las expectativas y te haga pensar, les recomiendo Masum Inocente. Esta miniserie de 8 episodios es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer momento. La historia se centra en Cevdet, un excomisario de policía que vive una vida tranquila en el campo con su esposa. Su vida se ve alterada cuando su hijo Tark es arrestado como principal sospechoso del asesinato de una joven. Masum es una serie oscura y perturbadora que explora la complejidad de la naturaleza humana, la fragilidad de la inocencia y los secretos que se esconden detrás de las apariencias.
La serie está impecablemente escrita y dirigida, con actuaciones sobresalientes y una atmósfera opresiva que te mantiene en tensión constante. Olvídense de los clichés de las novelas policiales, aquí lo que encontrarán es una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber. Para finalizar con mis recomendaciones, no puedo dejar de lado una serie que ha causado sensación en todo el mundo y que ha roto todos los récords de audiencia, Aşk Memnu, Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, deseo, traición y drama. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y sus decisiones tienen consecuencias devastadoras. La serie explora temas como el amor, el matrimonio, la infidelidad, la ambición y la hipocresía. Si bien la trama puede sonar trillada, la serie sorprende por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus actuaciones memorables. Olvídense de los clichés de las novelas románticas, aquí lo que encontrarán es una historia que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y las consecuencias de tus actos. Bueno, mis queridos amantes de las novelas, hasta aquí mis recomendaciones de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las telenovelas turcas que se animan a romper los clichés. Hemos explorado dramas intensos, comedias románticas originales, series históricas épicas y thrillers psicológicos perturbadores. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas ocultas que se pueden encontrar en el mundo de las telenovelas turcas. Hay muchas otras series esperando a ser descubiertas, así que los invito a explorar, a investigar y a dejarse sorprender. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Si les gustó, no se olviden de dejar un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuáles son sus novelas turcas favoritas que rompen los clichés? ¿Qué otras series recomendarían? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus recomendaciones son muy valiosas y pueden inspirar a otros amantes de las novelas a descubrir nuevas historias. Y recuerden, mis queridos amantes de las novelas, la vida es demasiado corta para ver telenovelas aburridas. Así que atrévanse a explorar, a descubrir y a disfrutar de la magia de las historias que nos hacen soñar, reír, llorar y reflexionar. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.